Buenas tardes a todos. Aquí estamos los tres presidentes de las tres Reales Academias en las novenas ciclo de conferencias de las tres Reales Academias, que fue una idea de Carlos Alonso, que nos reunió, no estaba todavía, estaba Nicolás Moara, nos reunió y nos dijo que teníamos que hacer actividades conjuntas, todas las instituciones a las que ayudaba el Cabildo, las de La Laguna, las de aquí, las del Puerto de la Cruz, Instituto de Estudios Hispánicos y todas. Y entonces yo me dirigí a las otras dos academias para ver, porque creía que era lo más lógico, ¿no? Que tuviéramos estas conferencias o estas actividades conjuntas. Y a partir de ahí empezamos y ya tenemos nueve ediciones de este ciclo de conferencias. Y la verdad es que este año creo que por lo menos por el programa van a ser todas interesantísimas, todas. Y como siempre clausuramos con un concierto sencillamente, porque me parece que qué mejor que la música para clausurar la jornada. Tenemos, como saben, siempre se hacen dos conferencias de cada academia, de la de ciencia, que son siempre los lunes, los martes le toca medicina y los miércoles nos toca a arte, ¿no? Miércoles y bueno, y ya terminamos. Así que yo los dejo a todos con el presidente de la Real Academia de Ciencias, don Daniel, perdona, ¿vale? Y entonces, y él es como Carlos. Entonces, pues, y él les va a explicar, lógicamente, la conferencia de hoy, realmente, aunque va a ser impartida por creo que un químico, ¿no? Sí. Un químico, pero va a ser dirigida a los historiadores del arte. A mí me parece un tema interesantísimo, aunque yo soy de música, pero a mí la pintura siempre me encanta. Y a todos ustedes les va a gustar muchísimo. Así que nada, que nos veremos mañana y esta semana y después la siguiente. ¿De acuerdo? Venga. Rosario, estas jornadas van a comenzar con una charla en ciencia y hemos pensado este año dedicarla a química. El año pasado dedicamos a la física y este año vamos a dedicar a la química. Y la primera conferencia que ha impartido el profesor José Antonio Morillo Pungarín, permítanme hacer un pequeño esbozo de su currículum, y se licenció y doctoró en química por la Universidad de Extremadura, obteniendo premio extraordinario de licenciatura y doctorado, y después se incorporó a la Universidad de Castilla-La Mancha en 1996 y obtuvo la plaza de titular con 28 años, algo extremadamente joven. Después creó el primer grupo de química analítica llamado Grupo de Investigación, voy a hablar en inglés, Chemistry of Rich Luminescence and Optics Research. Tiene una dilatada carrera de investigadora, como pueden comprobar si se van a internet y buscan sus publicaciones. Tiene 6 secciones de investigación, que solo para una pequeña información, cada 6 años la Comisión Nacional de Evaluación de la Investigación examina los currículos de los investigadores y si ese no 6 años no tiene una productividad concreta, pues se le asigna ese excelente. Hay pequeños complementos salariales, eso es importante, pero sobre todo el reconocimiento de una continuidad. 6 años significan una dilatadísima carrera sin bajar el tono de la investigación de calidad, algo que merece ser reconocido. Adicionalmente tiene un segundo doctorado, y esto me ha resultado muy interesante, en didáctica de las ciencias experimentales. Pertenece al Consejo Integral de International Gazette of Forensic Science y es académico de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, así que compartimos amor por la academia. En la charla de hoy, que se titulará Sacando los colores a Monet, me parece muy apropiada para este foro y para este tipo de conferencias multidisciplinares, y yo imagino que ustedes están muy ansiosos por ver la conferencia y no quiero entretenerles, pero yo también estoy ansioso, así que seré breve, simplemente recordarles el trabajo enorme que hace Rosario y su equipo para que estas jornadas tengan lugar y tener nuestro reconocimiento, seguro que de toda la audiencia, y que esto siga repitiéndose muchos años más mientras lo intento. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes a todos, señores presidentes de las Reales Academias Canarias de Ciencia, Medicina y Bellas Artes, señoras y señores, voy a presentarles una exposición sobre Sacándole los colores a Monet.
Se trata de una conferencia, bueno, como se denomina la serie, multidisciplinar. La conferencia en sí es multidisciplinar y se trata de aunar, como no, la química, todo es química, sin hacer propaganda, pues con el arte. He aprovechado a Monet, la figura de Monet y su obra, porque tiene muy pocos pigmentos y voy a intentar sintetizar algunos de ellos. Bien, mi nombre es José Antonio Murillo Pulgarín, como ya ha dicho el señor, excelentísimo señor presidente de la Real Academia Canaria de Ciencias, y soy el director del grupo de investigación Color. Claro, con el nombre del grupo, ¿cómo no voy a dar una conferencia de colores? Y de hecho, vamos a intentar ver estos pigmentos coloreados que utilizaba Monet. Bien, bueno, el nombre de color no es solo por los colorines que hacemos y utilizamos, sino que realmente es el acrónimo de lo que nosotros trabajamos en investigación, en divulgación de la química e investigación en luminiscencia y óptica. Bien, bueno, pues también otra pregunta es ¿cómo un químico, un investigador científico se atreve a hablar de pintores tan reconocidos como Monet? ¿Es un insensato? Posiblemente. Ustedes al final lo verán. Pero entre el investigador científico y el artista, entre nosotros, bueno, suponiendo que yo sea investigador, pues compartimos muchas cualidades y muchas características. Entre ellas la imaginación y la iniciativa. Tanto el artista como el investigador en ciencia debe tener unas dotes para ver más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Recuerden el dicho del premio Nobel de Química, el descubridor de la vitamina C, que dijo: la investigación científica consiste en ver lo que todo el mundo ha visto, pero pensando en lo que nadie ha pensado. Esa es la imaginación y la iniciativa. Pero también necesitamos innovar. Esto de la innovación, pues también es importantísimo. Y he puesto incomprensión entre paréntesis por no ser grosero y poner incomprensión, envidia, que cuando uno intenta hacer cosas nuevas, no siempre encuentra el apoyo porque las autoridades correspondientes no son capaces o no quieren moverse del clasicismo en el que están asentados. Por lo tanto, hay que innovar, y esta innovación muchas veces, como le pasó a Monet, pues lleva a la incomprensión. Pero también tenemos que tener inspiración e implicación. Aquí también la inspiración y la implicación están muy relacionadas con el trabajo, con el esfuerzo. También, citando a algún otro pintor, a Picasso, pues Picasso decía: cuando me llegue la inspiración, que me coja trabajando. Son personas que tienen una dedicación plena al trabajo. Bueno, por irme a mi área, recordemos, o al de la medicina, a don Santiago Ramón y Cajal. Hasta su muerte él estuvo trabajando incesantemente.
Por tanto, ya tenemos una relación entre lo que es la investigación científica y lo que es el arte. Como digo, nosotros vamos a presentar los colores de los pigmentos de Monet. Monet tuvo una vida tremendamente agitada, con muchos altibajos, y en su época, saben ustedes que antes de 1860 realmente era un pintor realista, del realismo, y en Francia, en aquellos entonces, bueno, todo el que no era apoyado por la Academia Real de Pintura y Escultura, pues prácticamente no era nadie. Hubo un movimiento de 4 o 5 pintores, en el que estaba Monet, estaba Manet y otros 2 o 3, de manera que presentaron sus trabajos para ser expuestos en el Salón de París, que era, me permiten decir, el no va más de la exposición. Quien no exponía, a quien no se le seleccionaba su obra para el Salón de París, pues, en fin, no tenía futuro. Y hubo una revolución, una pequeña revolución, porque estos 4 pintores, luego maestros del impresionismo, quedaron fuera por precisamente romper lo que la Academia consideraba que tenía que ser la pintura de calidad. Estaban muy encorsetados, de manera que la innovación no fue bien recibida. Y esto hizo que estos autores pues se rebelaran, y al final Napoleón III decidió hacer una exposición con las obras que se habían rechazado en esta exposición en el Salón de París. Monet siguió insistiendo, y en el año 1865 le fueron aceptadas 2 obras. Hombre, menos mal, perdón. Haciendo críticas muy importantes. Para un pintor joven como Monet, la primera vez que lo aceptaron en la exposición con 2 paisajes costeros, todo por el aclamado Desembocadura del Sena en Honfleur, se ganó el favor de la prensa, a diferencia de Manet. Monet es el autor del paisaje costero más original y versátil. Más tarde, él, bueno, en el 86, veremos posteriormente, también le aceptaron algunas obras, el famoso retrato de Camille, su primera esposa, pero donde llegó ya la revolución total fue en el año 1874, cuando estos autores, que fueron rechazados en 1873, deciden hacer una exposición por sí mismos. Por cierto, en esta exposición, bueno, fue en el Boulevard de París, ya Morisot quizá fuera la primera mujer que se le admitieron cuadros, más fueron 11 cuadros, lo que expuso, bueno, se le admitieron entre sus compañeros, porque como digo, esto fue una ruptura total con la Academia. Para intentar crear un epíteto insultante. Bueno, perdón. Posteriormente se hizo otra exposición y las críticas fueron feroces, de manera que de ahí nació precisamente el nombre de impresionismo. Para intentar crear un epíteto insultante, un periodista aprovechó el título de un cuadro de Monet, Impresión Amanecer.
impresión, desde luego, puesto que el cuadro me dejó impresionado. Tenía que haber alguna impresión en él. Bien, como ven, fueron muy críticos y de hecho, pues Monet pasó apuros económicos, como saben ustedes, bastante fuertes, y luego al final de sus días afortunadamente pudo recuperarse económicamente. Voy a intentar resumir los pigmentos que utilizaba Monet, y de ahí viene el título de Sacándole los colores a Monet. Pero no se trata de ruborizar a Monet, no se trata de ruborizar a Monet, sino de ver cuál era su paleta de colores. La paleta de colores, la última que utilizó, está expuesta en la colección de un museo de París, y ahí se pueden encontrar los principales colores que él utilizó cuando pintó, por ejemplo, la serie Los Núfares, los jardines de Giverny. Él decía en una carta que lo más importante es saber cómo usar los colores, y enunciaba que solo usaba el blanco de plomo, el amarillo de cadmio, el vermellón, la laca de granza, azul cobalto y verde de cromo. Eso es todo. Lo importante era mezclar, la mezcla, en este caso sustractiva, de colores, ya que son colores secundarios. Posteriormente, cuando estos cuadros, algunos de ellos, con el paso del tiempo se han estropeado, han sufrido un deterioro, los trabajos de restauración han puesto de manifiesto que no solo utilizaba esos pigmentos, sino que también utilizaba el amarillo de cromo, el verde viridian y el azul de ultramar. También usaba el negro, cuya representación más importante del negro marfil, el negro marfil que utilizaba Monet, es un negro especial que se obtenía por la carbonización de los huesos, no era el carbón, eran los huesos, la ceniza de los huesos, que obviamente, como todos sabemos, además de la materia, bueno, como casi todos sabemos, además de la materia orgánica, pues los huesos tienen fosfato. Eso hace que, lógicamente, el color que se obtiene no es el mismo que el del grafito, que es el del carbono vegetal. Esta es, como digo, la obra más importante, donde él utilizaba el negro en el cuadro, suele llamar Camille con el vestido verde. La traducción no siempre es la misma, y corresponde a su primera esposa, y está recogido este cuadro en una galería de arte de Bremen, en Alemania. Este cuadro fue seleccionado también en el Salón de París en 1866, además del año anterior, que también fueron en la desembocadura del río Sena, que hemos visto en un clip de vídeo anteriormente. Fueron las dos únicas veces que aceptaron sus obras en la exposición de París. Como ven ustedes, él lo tituló Camille, que era el nombre de pila de su primera esposa.
Fíjense cómo con tan pocos pigmentos, tan pocos colores, la paleta, la gama de colores era completísima. Aquí lo podemos apreciar en este óleo, que es considerado como una de las 10 obras artísticas más grandes de Francia, por un proyecto europeo. ¿Cómo con solo 6, decía él, 9, hemos corregido los químicos analíticos, se puede conseguir tal variedad? Bueno, pues obviamente con la imaginación y la iniciativa. Vamos a ver cómo se obtenía el blanco de plomo. El blanco de plomo realmente es un carbonato de plomo. Claro, en aquellos entonces, en la segunda década del siglo XIX, no era fácil la química inorgánica. ¿Cómo obtenía él las sales de plomo? Pues las sales de plomo, el acetato de plomo, que es el que usaba, lo hacía tratando el plomo, metal, con vapor de vinagre. Pero claro, todos sabemos que el vinagre tiene, sobre todo del vino tinto, pues tiene una tonalidad, una cierta tonalidad rojiza. De manera que él conseguía diferentes blancos utilizando diferentes vinagres. El vinagre que él utilizaba para el blanco más puro era el vinagre de manzana, que es el más clarito. No hace falta nada más que ir a los supermercados o a los comercios. Y de esta forma, pues él podía obtener diferentes blancos, por decir algo, dependiendo del tipo de vinagre que usaba. Fíjense, la rigurosidad de químico me obliga a poner fórmulas químicas, pero no las voy a preguntar al final de la conferencia, no se preocupen. Pero sí que vean ustedes que, algo de química hay en esta conferencia, no solo de arte. Voy a intentar mostrarles la reacción, cómo se obtiene el blanco de plomo. Ahí, en este tubo de ensayo, tengo varios, posiblemente sea la explicación de que haya tanta gente al final, por si explota algo. Verán ustedes qué facilito es. Aquí tengo el blanco de plomo y vamos a ver cómo se forma el blanco de plomo. Ahí está el pigmento, pueden ustedes apreciar cómo, el vinagre ya lo he traído hecho de casa. Pueden ustedes apreciar lo fácil que es obtener un pigmento, en este caso el blanco de plomo. Otro de los pigmentos que citaba Monet era el amarillo de cromo. Bien, el amarillo de cromo se obtiene, para los que han olvidado la formulación, tratando sales de plomo solubles con cromato de potasio. Cromato de potasio es amarillo y nosotros
vamos a sintetizar, a intentar ver cómo se puede obtener fácilmente el amarillo de cromo. Tenemos aquí la sal de plomo. Bueno, esto no es trampa, que hay que neutralizarla previamente. Y hay que pasar inicialmente por un blanco diluido, y si a este blanco le añadimos el cromato potásico, vamos a obtener el amarillo de cromo. Ahí tienen ustedes el amarillo de cromo, recién cocinado. También hago propaganda de mi departamento, que es Química Analítica y Tecnología de Alimentos. Como ven ustedes, bueno, es un amarillo intenso, muy bonito. Bueno, y vean el amarillo de cromo. Otro amarillo que utilizaba Monet y los postimpresionistas, en general los postimpresionistas utilizaban los mismos pigmentos que los impresionistas, solo era la forma de pintar, no los útiles, los reactivos, los pigmentos que utilizaban. Digo que otro de los reactivos que utilizaba era el amarillo de cadmio. Bien, como ven ustedes, el amarillo de cadmio, pues este sí puede presentar distintas tonalidades, como ven ustedes, desde un amarillo más o menos puro hasta prácticamente un rojo. Esto es importante porque el color que vamos a obtener va a depender de la temperatura, y eso hace que cuando se utiliza este tipo de pigmento, el control de las condiciones ambientales donde tenemos estas obras debe estar perfectamente controlado. A continuación veremos algún otro ejemplo. Dependiendo de la temperatura, el sulfuro de cadmio, que realmente es el amarillo de cadmio, puede ir del amarillo prácticamente, bueno, del amarillo al naranja fácilmente, y si se calienta mucho puede llegar hasta el rojo. Para hacer el amarillo de cadmio, se requiere un poquito más de trabajo, pero no se impaciente, que para cenar yo creo que terminaré. Vamos a añadir los reactivos. Es que si se hace de forma natural, huele a huevos podridos, y eso sí que espantaría al auditorio, porque creo que todavía nadie ha salido. Ahí tenemos, discúlpenme.
Miren, si nosotros ahora añadimos un poco de agua, esto es agua, poco a poco debe ir poniéndose amarillo. No sé si se fijan ustedes por aquí. Cómo va adquiriendo una tonalidad, ya se va viendo, una tonalidad amarilla. Uno de los reactivos es Sosa, el KH7, no sé si se puede hacer propaganda, ¿no? Pero es un reactivo sencillo y produce calor. De manera que nosotros podemos ir apreciando. ¿Ven ustedes arriba el amarillo? Si nosotros agitamos con cuidado, mezclamos bien, ya tenemos ahí el amarillo de cambio. Fíjense cómo por esta parte es más anaranjada que por esta de aquí, porque eso depende, vuelvo a insistir, de la temperatura, no de la luz. El amarillo de cadmio es un compuesto químico estable, muy estable, frente a la luz. Ven ustedes cómo se va transformando en naranja. Recuerden lo que les comentaba, cómo dependiendo de la temperatura nosotros podemos llegar hasta el naranja. No podemos hacer fuego aquí por el ambiente que nos rodea, el maravilloso ambiente que nos rodea. Miren, ahí tenemos diferentes tonalidades. Si somos capaces de controlar la temperatura, nosotros podremos controlar el amarillo o el naranja. En la pantalla creo que se aprecia bien, doctor Uretón. Bien, ¿no? Bien, bueno, pues este es el amarillo de cadmio. Luego lo volveremos a ver otra vez. El amarillo de cadmio. El amarillo de cadmio, al ser un color, como les decía, un pigmento, un producto químico, un compuesto químico muy estable, empezó a utilizarse desde que se sintetizó por primera vez en el año 1818 por el químico Stromeyer, Friedrich. Como ya les he comentado, es muy estable a la luz, no así a la temperatura. Como ven, el amarillo cadmio se utilizó y se estuvo utilizando durante muchísimo tiempo, por su estabilidad y la posibilidad de obtener diferentes tonalidades de amarillo, incluso llegando al naranja. Eso sí, requiere, como les he comentado antes, que las condiciones de exposición de la obra, las condiciones ambientales, estén perfectamente controladas. Eso hoy día, en cualquier museo que se precie, pues tenemos el control de la temperatura y la humedad siempre que tenemos obras de arte valiosas. Aquí, por ejemplo, en este cuadro del instituto, bueno, que se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago, el amarillo que aparece otoñal es de amarillo de cadmio. Todo este amarillo es el de cadmio. Los verdes. Bien, los verdes y los azules, en su última etapa pictórica, Giverny, pues
son los que predominan, el azul y el verde. Verdes utilizaba diferentes compuestos químicos. Uno de ellos era el óxido de cromo 3, donde cuando la conferencia se da en un laboratorio, en unas condiciones no tan exquisitas como las que tenemos aquí, es una experiencia muy llamativa. Por otra parte, el compuesto que se utiliza, como van a ver ustedes en el vídeo, bueno, se inflama con cierta facilidad y no es posible el traerlo en avión. Miren, se trata simplemente de utilizar, a ver si hay suerte, no hay suerte, de utilizar el dicromato de amonio, aunque naranja del todo, y se prende fuego, eso es un flameador de cocina, para hacer el flan, para darle la parte de arriba tostada, y cuando se prende fuego pues se produce nitrógeno, nitrógeno, agua, y el residuo que queda es óxido de cromo. Sin embargo, el óxido de cromo, como ven ustedes, al principio había una pequeñísima cantidad de compuesto naranja, y al final, parece que ha crecido mucho. Pesa muchísimo menos que el principio, pero al desprenderse gases, agua y nitrógeno, pues lo hace muy esponjoso. Lástima que no se pueda tocar sin guantes por motivos de seguridad. Otro tipo, es un vídeo tomado por nuestro grupo de didáctica y divulgación. Otro verde que utilizaba es el verde viridian. El verde viridian también es un compuesto de cromo. Fíjense, hemos visto el cromo de color intensamente naranja, ha pasado a verde, también lo hemos visto amarillo. De ahí viene el nombre de cromo. Cromo significa color, ¿de acuerdo? El cromo, junto con el vanadio, pues, por cierto, vanadio procede de la diosa, una diosa escandinava de la belleza, también por los diferentes colores, a lo que da lugar, la diosa Vanadis, da multitud de colores, y los verdes son extremadamente estables. Depende del compuesto verde, de lo que acompaña al cromo. Fíjense, esto es muy interesante, y haciendo también un poco de introducción a la restauración y el estudio de la conservación de los cuadros, voy a poner un ejemplo de Van Gogh, pues impresionismo, pero es el más conocido y el que mejor se ha estudiado. Miren, aquí tenemos un compuesto amarillo, mediante una reacción química lo pasamos a naranja. Es un proceso muy, muy sencillito. Nosotros tenemos aquí ese compuesto amarillo, ese compuesto amarillo, y lo vamos a pasar a naranja con una gotita precisamente de vinagre el que se utilizaba en tiempos de Monet, y van a ver ustedes cómo este amarillo se transforma en naranja. Ven ustedes, ¿no? Va bien. Este amarillo se transforma en naranja. Eso es una reacción química la que aparecía
en el esquema anterior. Y este paso del amarillo al naranja explica algunas de las modificaciones por envejecimiento que ha sufrido alguno de los cuadros de los girasoles de Van Gogh. Saben ustedes que realmente los girasoles hay, creo recordar, 6 que están perfectamente determinados, que son auténticos, pero la serie se dice que consta de 11. No se sabe si se han perdido alguno, si hay, también es cierto, varios que no están perfectamente estudiados, que no se pueden identificar exactamente, pero miren ustedes, en la serie de los girasoles, los colores amarillos, dependiendo de dónde está expuesto el cuadro, así tienden a ponerse un poco naranja o al verde. Este es un ejemplo de uno de los girasoles, donde, como podemos ver, los amarillos han pasado al naranja, se han puesto pardos. Esto es, como digo, la reacción de la transformación del amarillo al naranja que hemos visto. Yo lo he hecho con un reactivo químico, pero el cromato sí es sensible, fotosensible a la radiación y sobre todo a la radiación ultravioleta. Por eso no podemos hacer fotos con flash a los cuadros, porque la luz es muy blanca, tiene cierta componente ultravioleta y puede descomponer los pigmentos. Pero claro, ¿dónde está el verde? Pues el verde está en el siguiente paso. Si nosotros reducimos este cromo naranja, pasa a un color verde. Vamos a ver cómo este naranja pasa a un color, se aprecia bien, ¿no? A un color, bueno, para que no se nos haga muy tarde, voy a adelantar el proceso y ahí tenemos el verde Viridian, que como ven ustedes es otro tono diferente, pero sigue siendo el de cromo 3, luego se precipitaba y tal, pero bueno, este es el verde Viridian. El cromo, el amarillo de cromo, que con el que están los amarillos de la serie de los girasoles, algunos han pasado a la tonalidad verdosa. Si nosotros comparamos, bueno, en el ordenador se ve mejor el color, si nosotros comparamos estos colores, vemos que aquí hay un cambio al verde. Recuerden ustedes que aquí había un cambio del amarillo al naranja, del amarillo naranja al pardo, mientras que ahora nosotros lo que vemos es el color verde, es decir, se ha descompuesto aún más. A cromo 3, en el otro caso es otra. Estos colores verde son utilizados en la serie de los nenúfares, más de 50 cuadros de la serie, bueno, lo mismo que
como otras series que tiene. Y raramente utilizaba el rojo. El rojo que él utilizaba inicialmente era el vermellón. El vermellón es una forma alotrópica, perdón por la palabra, una forma alotrópica de lo que es el cinabrio, el sulfuro de mercurio. Y el cinabrio, bueno, no es rojo intenso, pero si se calienta hasta que sublima, pues se obtiene el vermellón. Obviamente, eso sí que no voy a hacerlo ni siquiera en el laboratorio, porque los vapores de mercurio son tóxicos. Sin embargo, la ventaja que tiene, que ya no se puede usar, el vermellón, es que el color rojo es extremadamente permanente, muy permanente, no se afecta ni por la luz ni por el calor. Pero bueno, a ver, todo no se puede tener en esta vida. Bueno, ese es el cinabrio, el cinabrio y el vermellón. Como ven ustedes, la tonalidad roja viva del vermellón pues difiere un poco de lo que es el cinabrio, que también, haciendo propaganda de la Tierra, las minas más importantes están en Almadén del mercurio, no de la plata. Raramente, como decía, utilizaba el rojo. Sin embargo, tiene una serie de más de 20, como ven ustedes, no paraba. Monet cogía el pincel, iba a decir ahora, el pincel y, bueno, venga, como Picasso. Si le llegaba la inspiración, que lo cogiera trabajando, ¿no? Aquí tenemos, perdón, esta serie de las pilas de trigo, almiares, está compuesta por más de 20 cuadros, y el que he seleccionado es uno de los que mejor conserva la coloración rojiza, que está en el Museo Paul Getty de Los Ángeles. Esto está hecho, obviamente, antes de irse a vivir al norte de Francia. La nieve y las pilas de trigo. El rojo, que no era tóxico, lo usaba también a partir de lo que llamaba la laca de granza. La granza es un vegetal y su raíz tiene un antociano de color rojo, de manera que se puede extraer, se puede lisiviar el antociano rojo de lo que es la raíz, obteniéndose un colorante. Realmente es un colorante, es un tinte, porque es soluble en agua, que es lo que diferencia el tinte del pigmento, pero para utilizarlo en lo que es la pintura, pues echaba una laca, obviamente. De hecho, una de las aplicaciones más interesantes de la laca de granza era para la tinción de tejidos. La tinción de tejido no puede hacerse con pigmento, hay que hacerlo, como su nombre indica, con tinte. Entonces, para que fuera sólido, para que fuera una suspensión, no una disolución, se mezclaba con laca y ya teníamos eso. Bueno, la insistencia me ha hecho conseguir esta raíz de la perseverancia. Conseguir la raíz de granza
y el antociano puede extraerse con bastante facilidad lo vamos a ver ahora como esto es sosa de la que antes se hacía el jabón a partir del aceite. Ahora no traigo ningún reactivo así extremadamente raro. Si nosotros ahora añadimos agua, ahora va a quedar como estaba previsto. Ahí vemos la raíz de granza, que como madera que es agua, no hay problema, está flotando y por difusión vemos cómo se está generando el tinte, realmente el tinte rojo, que este no es tóxico, y de ahí, bueno, con el tiempo se va poniendo cada vez más intenso, voy a agitarlo un poco, se pierde el efecto de la difusión, pero para apreciar bien el efecto de difusión se requiere tiempo, que me parece que es lo que menos me queda. Nosotros, bueno, no es que se ponga rojo, es que es el colmo. ¡Hala! Ahí tenemos la laca de granza de color rojo. Por último, vamos a ver, bueno, esa es la raíz de granza, como han visto ustedes, las pequeñas porciones iban cayendo en el tubo de ensayo. Por último, digo, vamos a ver los azules. Lo mismo que los verdes de cromo son extremadamente estables, lo mismo le pasa a los azules, fundamentalmente a los azules de cobalto. Monet y los impresionistas y los postimpresionistas utilizaban mucho el azul. Inicialmente utilizaban el azul cobalto, compuesto inorgánico muy estable. Y estos pigmentos de cobalto, como digo, lo mismo que los verdes del cromo, pues son extremadamente estables frente a la luz. Con la humedad pueden estropearse, sí, bueno, estropearse, digo, durante un tiempo prolongado a una exposición inadecuada, pueden estropearse un poco, pero si se obtienen adecuadamente, como en una experiencia que tampoco puedo repetir aquí, porque hay que utilizar fuego, un fueguecito chiquitito, ¿no? Pues no la vamos a hacer. El azul cobalto es ese color azul, la experiencia que nosotros hacemos cuando estamos en un lugar, por supuesto, adecuado, se obtiene ese polvo en forma de metaborato. El bora es lo que se utiliza ahora para blanquear la ropa, el perborato, antes era percarbonato. Bueno, eso puede ser otra conferencia, la química de la limpieza, pero bueno. Se utilizaba también otro tipo de azul
que no era el azul cobalto. Hay otro azul que se llama azul de ultramar, pero claro, el mar puede estar a la izquierda, según vemos los mapas, en América, o puede estar en Oriente, si tira para otro lado, el Mediterráneo. Y de hecho, pues se utilizaba el lapislázuli, que es el azul que utilizaban ya los griegos, pero claro, el lapislázuli es una piedra semipreciosa, poquito preciosa, pero semipreciosa y muy cara. Aquí tienen, si quieren verlo, no se estropea, y aunque se estropee, como voy a oírla pronto, no hay problema. Si quieren ustedes, esta es la piedra, el lapislázuli natural. Lógicamente no es una joya porque no está adecuadamente cortado. Presenta una fluorescencia naranja muy interesante, ya también haciendo propaganda de la investigación en química analítica, que son métodos luminiscentes, fluorescencia, fosforescencia y quimioluminiscencia, que es mi especialidad en química analítica. Pero también ya se empezaba a utilizar el índigo, al azul de índigo, el índigo azul, que no es ni más ni menos que el azul, el colorante de los pantalones vaqueros. Como ven, ultramar, oriente, estoy mirando de frente el mar, y ultramar de occidente. El lapislázuli tiene una composición extremadamente compleja desde el punto de vista químico, pero nosotros, yo la voy a simular, y el lapislázuli es una sal triple de cobalto, y aquí, perdón, vamos a poner una disolución de cobalto. Si recuerdan, en la reacción anterior había un compuesto rosa que se transformaba en azul, y lo que vamos a hacer aquí es un aluminato de cobalto que simula, vuelvo a insistir, que esto queda grabado, que simula el lapislázuli. Para ello tenemos ahí una disolución rosada, perdón, y ponemos ahí tenemos la transformación del cobalto 2 tetracoordinado al cobalto, perdón, desacoordinado al tetracoordinado. Ven ustedes cómo va apareciendo el color azul, que, como digo, es similar a el que utilizaban como lapislázuli. Fíjense, es el compuesto rosado al compuesto azulado. Bien,
los azules y los verdes son los que predominan en la serie Nenúfares, con más de 50 obras que componen la serie Nenúfares. En sus últimos años, Monet volvió a contraer matrimonio y, bueno, ayudado por unos amigos, consiguió vender cuadros y se retiró en el norte de Francia, como sabemos. Y también él fue el que empezó a crear la pintura exterior. Hasta entonces los cuadros eran todos pintados en el interior, se basaban fundamentalmente en retratos. Monet y la serie de los impresionistas, el conjunto de los impresionistas, fueron los primeros que salieron, fuera a pintar. Como ven ustedes, lo que les decía, los azules y los verdes son los que más predominan. Bien, bueno, todo lo que hacemos los científicos, y yo creo que debería estar en todos los ámbitos de la vida, es gracias a una colaboración y, por supuesto, todo este trabajo no es debido solo a mi persona, sino a todo mi grupo. Yo dirijo 3 líneas de investigación y esta es la sección de didáctica, divulgación y cultura científica, que afortunadamente en nuestro grupo existe la filosofía de que mis discípulos trabajan conmigo y no trabajan para mí. En consecuencia, es de justicia que ellos aparezcan también como autores. Como no, a la Academia de Ciencias, a la Real Academia Canaria de Ciencias, que me ha invitado muy especialmente al doctor José Bretón Peña, y por mi amistad, sobre todo por la investigación en luminiscencia molecular, al vicesecretario, el profesor doctor José Juan Santana Rodríguez, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde tuve también el inmenso honor de dar esta conferencia un poquito más reducida y más simple, porque era en una feria de la ciencia para alumnos de secundaria. Como no, a la Real Academia de Bellas Artes, que nos acoge a todos, y especialmente a su presidenta, pero también a la administrativa Marta Fuentes, que ha colaborado esta mañana con su amabilidad y eficacia a tener esto dispuesto para todos ustedes. Y también a la otra Real Academia Canaria, que es la de Medicina. Y, como no, a todos ustedes por su asistencia. He dicho. Muchas gracias. Bien, realmente, como digo, es un honor que ustedes me hayan invitado y recibido, y por supuesto un orgullo el poderme haber podido dirigir a ustedes. Si tienen alguna pregunta de química, solo de química. Bueno, sí, perdón, no sé si está previsto la intervención. Sí. Más que una pregunta, es un comentario. Dígame. Me llamó mucho la atención
que Monet en los girasoles... Los girasoles son de Van Gogh, perdón. De Van Gogh, perdón. Con las series, con las distintas series que ha hecho, de alguna forma con los colores reproduce el proceso de senescencia que ocurre en las flores. Efectivamente. Porque las flores pasan del amarillo también y de alguna forma me llamó mucho la atención. Ahora, sí. le ha llamado la atención. Eso lo dice Van Gogh en una carta a su amigo. Lo que pasa es que no me da tiempo a poner todo. Dice que en la evolución, ¿no?, de los girasoles de la serie, se ve la evolución de la naturaleza, de la propia naturaleza. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no voy a osar hacer ninguna pregunta de química, que podría ser un desastre, pero sí que quiero de verdad agradecer, porque me he divertido mucho. Es que me parece que después de mi ya larga vida es la primera vez que veo en una conferencia en vivo y en directo toda la transformación esa de colores, que es verdaderamente impresionante. Y así que ya el título me llamaba la atención, lo de sacarle los colores a Van Gogh, pero es que es verdad que se los han sacado y además de una manera absolutamente genial y científica, y me ha gustado mucho. Muchísimas gracias. Gracias a usted, por Dios. De todas formas, como ya decía, es que nuestro grupo se llama Color UCLM. Algunas experiencias pueden ver ustedes en Instagram. No tenemos mucho tiempo, además, para verlo, pero para mí es un honor, y vuelvo a insistir, que por segunda vez la Real Academia Canaria de Ciencias se acuerde de mí. Yo pensé que con la de las Canarias ya liquidado. Bueno, sí, perdón, también quiero, no sé si pedir disculpas por el lenguaje coloquial ante unos académicos, pero al fin y al cabo, bueno, hombre, en familia no estamos porque yo soy extremeño, pero como hay poca gente, no sé si me pueden disculpar por el lenguaje coloquial. Yo quería preguntar, lo que acabamos de ver es realmente el colorado. El pigmento. Sí, pero ¿cómo se hace el pigmento? Porque el pigmento es una cosa sólida. Vamos a ver. Efectivamente, lo he comentado, la diferencia que hay entre pigmento y tinte es que el pigmento es sólido. Pero en química hablamos, cuando hay un sólido ahí turbio, hablamos de suspensión, no de disolución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cogemos el sólido y lo echamos en agua, y no se disuelve, queda el polvito, que tenemos la acuarela. Si el sólido lo echamos en un líquido aceitoso, que tenemos pintura al óleo. Si ustedes se han fijado, bueno, recomponer esto va a ser... Pero todo lo que yo he obtenido ha sido sólido, excepto la laca de Granza, que he dicho, ¿no?, que como es un tinte, se echaba, se llama laca, se echaba un compuesto, la laca, que lo hacía sólido. Y el verde Veridian, que parecía que estaba en disolución, al final se hacía sólido. De manera que lo que yo he hecho es, digamos, obtener pigmentos de acuarela. Realmente, una vez que se obtiene el sólido, habría que quitar el disolvente y echarle realmente disolvente no, el líquido adecuado para el tipo de pintura que nosotros queramos utilizar. Clásicamente, y seguro que la mayoría de ustedes tienen más criterio que yo, esto de la pintura, acuarela, óleo. No sé si he contestado regular.
¿Una pregunta adicional? Perdón. Mire, eso azul es un sólido. Sólido que está en el agua, no está disuelto. Esto me va a costar enfocarlo, pero mire, ahí. Mire, la parte de arriba esto es líquido, pero la parte de abajo es sólida. Son pigmentos, pero claro, no puedo, esto no es un laboratorio, simplemente, bueno, por hacer más ameno y para que vean que realmente la química contribuye a todas las actividades humanas, incluso los humanos, los animales, somos pura química. Sí, perdón. Gracias. Mi pregunta, yo no soy químico. No, bueno, he dicho la pregunta de química. No puedo hacer ninguna pregunta con respecto a... No, pero era broma. A todas esas cosas que se están viendo ahí, esas reacciones, etc. No puedo hacer ninguna pregunta porque eso todo es un proceso y un resultado. Pero es más bien, va un poco por la línea de la historia. Supongo que ellos ya conocían todo esto, naturalmente todos estos pintores impresionistas. También es verdad que hubo ya varias revoluciones industriales, el ámbito químico ya estaba bastante adelantado, se conocían ya muchos procedimientos. Es decir, ellos eso lo hacían in situ, ellos lo conocían, lo elaboraban, o realmente ellos acudían a alguna industria o estaban en contacto con químicos, etcétera, etcétera, para obtener todo esto, hacer el proceso y obtener ya los óleos, las acuarelas y todas las técnicas pictóricas. No, fíjese que estamos en, bueno, lo que es realmente la pintura impresionista comienza, vamos, el tipo de pintura impresionista, no el nombre, empieza a partir de 1860. Los procedimientos químicos no se conocían como las conocemos ahora. Fíjense, por ejemplo, he puesto el ejemplo del amarillo de cadmio, el sulfuro de cadmio, que fue descubierto por un químico en 1828. La química, cuando realmente avanzó, fue a finales del 19 y a principios del 20, bueno, con la Segunda Guerra Mundial, los colorantes, los alemanes, con la química orgánica. Habitualmente se compraban, pero la obtención no tenía una base científica, lógicamente porque no se conocían los procesos de precipitación y todo lo que la teoría posterior, ya digo, de finales del siglo XIX, 1890, pues a partir de ahí es cuando ya se empezó a estudiar bien lo que es la química y se compraban realmente. De hecho, Monet, el pobre que en la época de pobre, pidió a Manet que le enviaran un colorante porque no tenía para comprarlo. Obviamente los artistas no tenían sus laboratorios, y simplemente como las conferencias eran multidisciplinares, pues esta conferencia me ha parecido adecuada para ver la relación que existe, lo comento en la introducción, clásicamente o eres de letras o eres de ciencia. No, eres culto, no eres culto y ya está. De hecho, la ley de universidades reconoce ahora cultura científica, cultura humanística. La cultura tiene muchas vertientes, el conocimiento es importantísimo y, bueno, si los procesos químicos nos sirven para, por ejemplo, restaurar esos girasoles que con el tiempo, con una manipulación inadecuada, con una exposición no lo más recomendable posible, se puede recuperar, pues bienvenido sea. Pero no tenían sus laboratorios. Tampoco había industria. Tengan en cuenta que estos
estos pigmentos, no sé si me voy demasiado, estos pigmentos en la actualidad prácticamente no se utilizan ninguno. No se utilizan. Se utilizan compuestos orgánicos, no compuestos inorgánicos. No se utiliza el cromo, no se utiliza el plomo, no se utiliza el mercurio, el cadmio. Ahora son todos sintéticos, pero sintéticos en el sentido de compuestos orgánicos, no de compuestos inorgánicos o algunos derivados de minerales, como han visto, por ejemplo, en la azul. Bueno, siento si no le he podido continuar. ¿Alguna última pregunta breve? Si no, antes de hacer su conferencia, recordarles que mañana hay una conferencia a cargo de la Academia de Medicina y que el próximo lunes tendremos una interesante conferencia de ciencias también dedicada a los plásticos, los microplásticos y el carácter contaminante antropogénico que posee, que impartirá el profesor Santana de la Universidad de Canarias, que es uno de los mayores expertos que hay en Canarias en esta problemática. Les invito a que asistan. Agradecemos a la profesora.